Pues buenos días, compañeras, compañeros. Estamos una vez más en esta escuela de cuadros Vicente Lombardo Toledano. El día de hoy tenemos una sesión muy importante que hablará sobre los cambios que se están dando en nuestra hermana República de Cuba. La sesión de hoy tiene por título las 176 medidas económicas recién aprobadas en Cuba socialista, vistas en su contexto. Tendremos participación de nuestra compañera Jocabet Garay, que es miembro de la Comisión Internacional de nuestro Partido Popular Socialista de México, asimismo como la del compañero Cuauhtémoc Amezcua, director de esta escuela de cuadros, de la compañera Magdalena Rosales, que es miembro de la dirección de nuestro partido y también diputada federal en el Congreso de nuestro país, así como el compañero José Mauri, que es de la Embajada de Cuba en México, ¿no? Este es un tema sustancial en el entendido de que podemos nosotros analizar, reflexionar sobre estos cambios que se están dando en Cuba a partir del incremento, ¿no?, de la violencia que los Estados Unidos de Norteamérica ha mantenido en Cuba por ya más de 6 décadas y ahora con el gobierno de Donald Trump han arreciado estas medidas de bloqueo, de asfixia a la economía cubana, por lo que estas medidas de cambio en la estructura económica en Cuba, pues atienden necesariamente para tratar de llevar a buen puerto la construcción del socialismo en Cuba sin llegar a ceder, ¿no? Ni un solo paso ante el imperialismo mexicano. Y pues bueno, doy la palabra a la compañera Jocabet Garay para que comience con su exposición. Bienvenidos, compañeras, compañeros. Muchas gracias, compañero Nael. Buenos días, estimados compañeros. A continuación, daré lectura a el pronunciamiento que realizó nuestro partido. El Partido Popular Socialista de México analiza y se pronuncia sobre el paquete de 176 medidas económicas recientemente aprobadas en Cuba socialista. El camarada Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Hermana República de Cuba, anunció recientemente un amplio paquete de reformas económicas que incluye 176 modificaciones y se ha puesto en el centro de múltiples interpretaciones y debates. Por un lado, hay quienes consideran que con tales cambios, Cuba deserta del cambio de Fidel, abandona el socialismo y abraza el capitalismo. Esto lo sostienen dos corrientes ideológicas políticas. Una, diríamos, de la derecha tradicional, que por largo tiempo ha esperado que tal retorno al capitalismo se produzca. La otra corriente es la ultraizquierda, de mentalidad estrecha y escaso conocimiento teórico, que indebidamente considera que toda la participación del mercado en la economía es una tradición al socialismo e interpreta el actual conjunto de medidas como una enorme y gravísima concesión al gobierno estadounidense. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos y la gusanera de Miami han repudiado las medidas, tildándolas de patadas de ahogado, y han expresado que lo que ellos exigen es un cambio total de régimen, no solo económico, sino también político y social. En cambio, núcleos de la inmigración cubana que no comparten los criterios de la gusanera ven los cambios con mucha simpatía. ¿Cuáles de las 176 medidas pueden considerarse como las más novedosas y posiblemente las más trascendentes? 1. Sector financiero ampliado. Autorización histórica para el funcionamiento de bancos privados y la creación de casas de cambio. 2. Inversión extranjera y diáspora. Apertura al capital extranjero y a la migración cubana para invertir directamente en negocios privados e incluso adquirir acciones de empresas estatales. 3. Autonomía empresarial y salarios. Transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles y eliminación de la escala salarial rígida, permitiendo negociar salarios mínimos ajustados a la inflación. 4. Comercio exterior. Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pueden importar y exportar de forma directa sin depender de intermediarios estatales. 5. Eliminación de subsidios.
Decreta el fin paulatino de los subsidios universales y busca reorientar la protección social concentrándose en las familias vulnerables. 6. Comercialización privada de combustible. Por primera vez se autoriza la venta y comercialización de combustible a formas de gestión no estatal y empresas privadas como la red hotelera. Esto incluye el mercado minorista, aunque bajo la regulación y el control del Estado para asegurar precios transparentes. 7. Reactivación mediante inversión extranjera. Se permite la entrada directa de inversión extranjera para la comercialización y suministro de combustibles. 8. Transición y ahorro energético. Se implementaron incentivos fiscales, incluyendo la eliminación de aranceles e impuestos sobre las ventas y servicios de instalación para facilitar la adquisición de tecnologías solares y sistemas de almacenamiento. Dado que se trata de un fenómeno teórico práctico concreto que, de acuerdo con los principios del marxismo, debe ser analizado de su contexto concreto, la Dirección Nacional consideró para su análisis los siguientes elementos contextuales. Primero, los cambios económicos recientes en Cuba se inscriben en la continuidad del marxismo-leninismo y responden a una ley fundamental formulada por Marx. Ningún modo de producción desaparece antes de desarrollar plenamente las fuerzas productivas que caben dentro de él, ni puede surgir uno nuevo sin que sus condiciones materiales hayan madurado dentro del anterior. Esta tesis, expuesta en el prólogo a la contribución de 1859, establece que la construcción socialista exige una base productiva sólida, flexible y capaz de sostener el bienestar colectivo. Además, como lo hemos analizado al detalle en la Escuela de Cuadros de nuestro partido, se ha cumplido en la vida real tanto en la transición del modo de producción comunal primitivo al esclavismo, como de este al modo feudal y otra vez del feudalismo al modo capitalista de producción. Segundo, por su parte, Lenin retomó esta ley al formular la nueva política económica, NEP, entendida como una retirada estratégica para avanzar después con mayor solidez. La NEP no significó renunciar al socialismo, sino usar mecanismos mercantiles bajo control estatal para reactivar la economía, fortalecer la industria pública y consolidar la alianza obrero-campesina. El mercado, en esta concepción, no es un fin ni una concesión al capitalismo, sino un instrumento subordinado a la planificación socialista. Tercero, el maestro Vicente Lombardo Toledano consideró que los países como México y en general todos los que, por razones del coloniaje y posteriormente el neocoloniaje, vieron cerrarse sus posibilidades para el desarrollo por la vía del capitalismo clásico, tendrían su camino para el desarrollo de sus fuerzas productivas en lo que él definió como la vía surgida de la Revolución Mexicana. Dicha vía consistía en una economía dirigida por un Estado no dependiente del imperialismo, que combinaría una creciente participación del Estado como empresario directo con participación del capital privado, incluso extranjero, pero sujetos estos últimos al control y la dirección del Estado con respecto a dónde podrían invertir y dónde no, y en qué condiciones podrían hacerlo. Cuarto, Fidel, el 1 de mayo del 2000, cuando Cuba llevaba un lustro de haber iniciado las reformas económicas que le permitieron superar con éxito el periodo especial en tiempos de paz que se produjo en Cuba luego de la caída de la Unión Soviética y todo el campo socialista, redefinió conceptual y dialécticamente la revolución cubana diciendo que la revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es emanciparnos nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Con ello precisó que la fidelidad a los principios no implica inmovilidad, sino capacidad de transformación para preservar el proyecto socialista en condiciones nuevas, proceso dentro del cual este paquete de medidas constituye un paso más. Quinto, Raúl, por su parte, en la clausura del noveno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, el 4 de abril del 2010, declaró que la batalla económica constituye hoy, y más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. Sexto, luego de los profundos estudios,
y debates que incluyeron a todo el pueblo de Cuba en 2011, se aprobaron y publicaron los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyo objetivo es garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, y asegurar la prevalencia de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y del principio marxista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, marco dentro del cual se ubica el paquete de medidas que venimos refiriendo. A la luz de todos los elementos contextuales, teóricos y prácticos, la Dirección Nacional del Partido Popular Socialista de México llegó a la siguiente conclusión: las 176 reformas actuales no significan renuncia ni concesión alguna al enemigo, sino la actualización del socialismo cubano sustentada en los principios del marxismo-leninismo, enriquecidos por Vicente Lombardo Toledano, Fidel y Raúl Castro Ruz, y aplicados fiel y creadoramente por el Partido Comunista de Cuba. Se orientan a liberar fuerzas productivas, sostener la justicia social y defender la soberanía nacional en un contexto internacional sumamente adverso, a causa de los más de 70 años de bloqueo genocida, mismo que la dupla Donald Trump-Marco Rubio ha llevado a su máxima expresión con el propósito de asfixiar al heroico y admirable pueblo cubano. En esa virtud y en ejercicio del internacionalismo proletario y la solidaridad revolucionaria, ha resuelto felicitar al hermano Partido Comunista de Cuba, a su pueblo y a su gobierno por esta oportuna y acertada acción, soberana y firmemente revolucionaria. Fraternalmente, México, 24 de junio de 2026, por la liberación nacional y el socialismo, la Dirección Nacional del Partido Popular Socialista de México. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada compañera Jocabet. Este, y pues bueno, damos la palabra a nuestra compañera Magdalena Rosales, esperando que en un momento más se integre el compañero Amezcua, pero continuamos con usted, compañera Magdalena. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Compañero Mauri, nos da mucho gusto recibirlo en la Escuela de Cuadros. Me parece que el Buenos tema, días, camaradas. me parece que el tema es sumamente relevante porque tenemos que entender de manera profunda las medidas que está tomando el gobierno de Cuba en estos momentos en donde el objetivo de los Estados Unidos es estrangular la economía cubana y con ello afectar a todo el pueblo cubano y esperar que haya reacciones de alguna parte de la población que realmente está sufriendo la situación más crítica vivida antes y después de la revolución. Creo que los pasos que está dando el gobierno cubano son analizados no solamente por el presidente Díaz-Canel, porque afortunadamente Cuba tiene una estructura de gobierno en donde la participación del pueblo, de los dirigentes, de cada uno de los sectores muy, muy experimentados en los golpes que ha ido dando el gobierno norteamericano, pues analizan cada uno de los impactos de las medidas económicas que se toman. Es un cuerpo de economistas y políticos experimentados que saben lo que se pretende en este momento y que haya una respuesta tanto de los empresarios extranjeros, de los migrantes cubanos en el extranjero, que pueden apoyar a que el desarrollo de la economía
no se detenga de manera total. Y hacia adentro, pues, se está midiendo también la posibilidad de cada una de las medidas, puesto que, pues, implican verdaderamente un cambio, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de lo que es el socialismo y su dirección hacia cada vez una sociedad más justa, con una distribución de la riqueza en base a una mayor producción, debido a que así se había establecido, y creo que todos nosotros creemos que una sociedad socialista sin empresa privada, con el control del Estado, pues iba en un avance constante. Nosotros sabemos los logros de la revolución en todas las esferas, fundamentalmente las esenciales, en donde la población cubana tenía cada vez más calidad en la educación, en la salud, en el deporte, en la cultura. Y la producción de Cuba, a partir de la ciencia y la tecnología, pues iba avanzando. Sin embargo, la llegada de esta administración, no, sin descontar que también las otras administraciones trataban siempre de presionar y siempre de crear obstáculos para el desarrollo de todo Cuba, ¿no? En todas sus esferas. Sin embargo, pues esta medida que ayer acaba también de declarar el señor monstruo Trump, de que pues el comunismo es su enemigo, ¿no? Y que van a volver a ser el imperio de antes, o mejor, dicen ellos, ¿no? Entonces, pues estas dos aspectos, tanto que ellos van a ser superiores más en el dominio del mundo, y de que su enemigo es el comunismo, pues realmente las presiones hacia Cuba son tremendamente impresionantes. Entonces, cuando nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México, analiza cada una de las medidas económicas, pues sí sentimos, ¿no? Sentimos que pues no se avanza en lo que es el socialismo, pero aquí se están tomando medidas de contención para detener la asfixia del pueblo cubano. Lo que ellos esperan es esa reacción violenta de la población, crear condiciones de golpes de Estado, crear lo que han hecho con otros países, sin contar que la sociedad cubana tiene un nivel de organización impresionantemente más fuerte que cualquier país del mundo. Y por eso resiste. Sin embargo, hay que ser muy objetivos en que se requiere el recurso económico, se requiere capital, ¿sí? Y no porque se crea que va a entrar el capitalismo, sino porque se requiere el capital para que las empresas cubanas que existen y las que tendrán que crearse tengan el recurso necesario para poder eh, soportar las medidas económicas que ha implementado Trump hasta este momento. Entonces, la apertura del mercado, y para nosotros es como la satanización de este concepto de mercancía, pues nos asusta. Entonces, ¿cómo volvemos a una economía mercantil? ¿Cómo vamos a abrir a la iniciativa privada? ¿Cómo es que la empresa estatal se abre al capital? Todas estas son cosas que yo creo que, si nos duelen a nosotros mexicanos que no hemos tenido un gobierno socialista, imaginémonos lo que le duele a toda la estructura política de Estado para tomar decisiones tan dolorosas.
Sin embargo, el socialismo existe en Cuba, el socialismo se sigue defendiendo, pero en estas condiciones en donde hay que abrir eh, eh, el espacio económico para oxigenar la economía cubana, darle respiración, parece artificial, porque verdaderamente que lo que esperábamos era el avance de la sociedad cubana hacia un socialismo más fuerte. Pero yo creo que el hecho de que esté aquí nuestro compañero secretario político de la embajada, pues también nos va a dar elementos de claridad y hasta dónde se puede ceder, pero que es una necesidad de este momento, de esta coyuntura, que ojalá que pues el gobierno norteamericano se debilite ante el desarrollo de otras potencias del mundo como China, como otros países que también tienen esta posibilidad como Rusia, y que podamos tener ese respiro para Cuba, pero Cuba no puede depender de las medidas de otras potencias extranjeras, tiene que depender de su propia fuerza y de su propia política bien analizada por los compañeros cubanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, camarada Magdalena Rosales. Y pues bueno, ya se encuentra con nosotros el compañero Cuauhtémoc Amés Cuadromundo, director de esta escuela de cuadros, a quien damos la palabra. Adelante, camarada Amezcua. Muchas gracias, camarada Anael. Todo partido comunista debe ser sabio en la conducción de la lucha revolucionaria y para hacerlo debe tener en cuenta las leyes que rigen el desarrollo de las fuerzas productivas y su relación con las relaciones de producción, que no son eternas ni inmutables, sino que cambian, como todo, de manera dialéctica y deben ser desentrañadas en cada época y lugar. Todo partido comunista sabio debe rechazar el voluntarismo, desviación del marxismo que supone que basta la voluntad de un grupo de iluminados para lograr el máximo desarrollo histórico de un pueblo o de todos los pueblos. Todo partido comunista sabio debe considerar la correlación mundial de fuerzas para desentrañar las acciones estratégicas y tácticas más convenientes para impulsar el proceso revolucionario de su pueblo, asegurando los mejores resultados en el menor tiempo posible. Todo partido comunista sabio se guía por los principios del materialismo dialéctico e histórico para su cotidiano accionar. Todo partido comunista sabio gana la autoridad política y moral sobre su clase social y sobre su pueblo, y al hacerlo gana también el reconocimiento de todos los demás partidos comunistas del mundo. Así lo entiende y lo practica el Partido Comunista de Cuba, que es uno de los partidos comunistas más sabios, más experimentados del mundo, que se guía por todos estos principios y que ha sabido aplicar el marxismo no como dogma, sino como método vivo para interpretar la realidad y transformarla. Es sabio porque ha comprendido, como lo dijo Fidel en su momento, que la revolución cubana no nació socialista, sino nació como un proceso nacionalista revolucionario y antiimperialista, y que se transformó cualitativamente en una revolución socialista precisamente cuando las condiciones de la realidad así lo exigían. Es sabio porque, como enseñó Fidel, ha sabido distinguir entre las condiciones objetivas, las contradicciones reales del capitalismo dependiente, el bloqueo, la estructura
monoproductora, los diferentes grados de agudización de la crisis internacional y las condiciones subjetivas, la conciencia del pueblo, la unidad política, la maduración de la dirección revolucionaria, y ha trabajado incansablemente para fortalecer unas y otras. ¿Por qué, a diferencia de todos los países europeos, miembros del CAMI, desde Polonia hasta la República Democrática Alemana y la mismísima Unión Soviética, por qué Cuba sí pudo mantener su rumbo firmemente enraizado en el socialismo científico? Porque nunca tomó como dogma las medidas adoptadas por la Unión Soviética ni por el PECUS. Nunca las copió al pie de la letra, porque Fidel, su principal dirigente, siempre pensó con cabeza propia y eso le permitió caminar en todo momento en función de un análisis concreto de la realidad concreta cubana en medio de un mundo rápidamente cambiante. Un ejemplo del pensar con cabeza propia y desarrollar creadoramente el marxismo de Fidel fue su definición de revolución, referida el 1 de mayo del año 2000, que no repite la del marxismo clásico, según la cual, cito textual, una revolución es el salto cualitativo y el cambio violento y radical en las estructuras políticas y socioeconómicas de una sociedad, mediante el cual el poder se transfiere de una clase dominante a una clase oprimida. Fidel habla de un Estado, Cuba, donde la clase trabajadora ya tomó el poder, donde ya tomó el Estado bajo su dirección. Un Estado que, sin embargo, resiste el constante asedio, el acoso muy cercano de los Estados Unidos, que la agrede día con día y se esfuerza por todos los medios a su alcance por hacer que la revolución fracase. Y ese enorme desafío requiere de un sentido muy desarrollado de la comprensión de la dialéctica y requiere que la revolución entienda que no puede permanecer e ir más allá, sino que necesita comprender también que el sentido del momento histórico, el cambiar todo lo que debe ser cambiado, el anticiparnos por nosotros mismos y con nuestros propios medios, desafiar las poderosas fuerzas dominantes de dentro y fuera del ámbito social. Cuba, a partir del año 2000, inició cambios parecidos a los que bajo Lenin experimentaron los bolcheviques en 1921, parecidos también a los que introdujo el Partido Comunista Chino bajo la dirección de Deng Xiaoping en 1978 y que le han permitido al gran país oriental avanzar de manera asombrosamente rápida y muy firme en el camino de la edificación de una sociedad socialista, parecidos también a los que Vicente Lombardo Toledano, el mayor teórico marxista del segundo tercio del siglo XX, había planteado como indispensables para que los países como México y en general los de América Latina pudieran desarrollar sus fuerzas productivas, parecidos a todos estos, pero no iguales a ninguno de los mencionados, porque Cuba en nuestro tiempo no es idéntica a Rusia en 1921, ni a China en 1978, ni a México y los demás países latinoamericanos, que aún ahora cargamos la pesada losa de la dependencia respecto del imperialismo yanqui. Cuba poco a poco ha avanzado por este audaz camino trazado por Fidel,
y desarrollado por Raúl, sobre todo a partir de 2011 y ahora por Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por eso, los miembros del Partido Popular Socialista de México, que por antonomasia somos estudiosos del marxismo, tal como lo fue nuestro fundador Vicente Lombardo Toledano, rechazamos la versión torpe y dolosa de que Cuba revolucionaria esté haciendo algún tipo de concesiones al imperialismo yanqui o esté regresando al capitalismo. El Partido Comunista Cubano es un partido sabio, firme, antidogmático, y podemos estar seguros de que más temprano que tarde llevará el desarrollo del socialismo en la isla al más alto nivel económico y social por medio de los mecanismos que las épocas y las condiciones del mundo de hoy exigen. El hermano Partido Comunista merece toda nuestra confianza, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo sin el menor titubeo. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva México! Vivan. Viva. ¡Viva! Pues bien, ahora tenemos la intervención de nuestro compañero José Mauri de la Embajada de Cuba en México. Adelante, camarada. Bueno, buenos días a todas y a todos los queridos amigas y amigos del Partido Popular Socialista de México y otros amigos que también se incorporan en este importante espacio que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, contribuye muchísimo a esa necesaria labor de crear conciencia de que haya preparación política que nos permita a nosotros también ser cada vez más libres, pensar por nosotros mismos y poder defender las causas justas que, como históricamente el Partido Popular Socialista de México siempre ha enfrentado. De manera especial, también agradecerles la posibilidad de poder intercambiar con ustedes un tema como el que estamos refiriendo, o el tema que titula hoy la escuela, que estamos conscientes que crea un grupo de dudas, de inquietudes en amigas y amigos, y con la mejor disposición siempre de acceder a estos espacios y poder compartir con ustedes algunas ideas. Por supuesto, agradecer la intervención del compañero Amuesco, a la compañera Magdalena, la declaración que leyó la compañera Jocabé, que también plasma la concepción del Partido Popular Socialista de México ante estas medidas y que con mucho gusto también leímos y compartimos y enviamos a nuestros compañeros en Cuba como muestra de la claridad también del partido y del apoyo del partido a lo que estaba ocurriendo en Cuba. Bueno, miren, para hablar de este tema, uno primero tiene que ubicarse en el contexto histórico que estamos viviendo. O sea, hay un principio en Cuba del cual nosotros no renunciamos a pesar de la fuerte guerra económica que se nos impone por la potencia más grande y más poderosa que ha conocido la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos. O sea, en Cuba, desde hace 67 años, se decidió emprender un proyecto independentista soberano de participación popular por el cual los cubanas y los cubanos nos arrojábamos el derecho de construir nuestro propio camino, con nuestras propias experiencias, con el resultado de nuestra historia, encontrando nuestras propias raíces y a partir de la base de nuestras experiencias de lucha, poder nosotros construir un camino de justicia social, de igualdad de oportunidades, que tiene al hombre como centro. Y digo tiene porque se mantiene como principio de nuestro socialismo. Y a lo largo de todos estos años hemos tenido obstáculos que nos han impuesto
principalmente el gobierno de los Estados Unidos, para acabar con ese proyecto emancipador y popular que nuestro pueblo se ha arrojado el derecho de practicar desde hace más de 67 años. Eso es importante tenerlo en cuenta para que entendamos que no hemos estado exentos de esa política de agresión contra Cuba, de poner trabas, de poner obstáculos. Recientemente decía el compañero Díaz-Canel, recordaba una frase de Fidel que decía, lo que podemos decir es que pensábamos cómo se construía el socialismo. Estoy parafraseando una idea de Fidel. Fidel, que es el líder histórico de la revolución, una persona que con una visión extraordinaria y una capacidad impresionante de poder visionar y poder hacer los análisis. Bueno, fíjense lo que nos decía Fidel. Pensábamos que sabíamos cómo construir el socialismo. O sea, el resultado de nuestro país, de la construcción del modelo de sociedad socialista en nuestro país a lo largo de 67 años, siempre ha tenido la impronta de ser un proceso de construcción. O sea, a la vez de que vamos construyendo, vamos aprendiendo cómo hacer el proceso. O sea, no es un proceso, como bien se ha dicho aquí, no es que existe un manual. Usted quiere construir el socialismo en su país, abra el manual en la página 17, busque el epígrafe 3 y usted puede decir ahí cómo solucionar ese problema. No existe. No existe, como bien como bien ha dicho el marxismo, como bien ha dicho el Che y otros pensadores y filósofos, defensores del marxismo. No se puede desprender de las condiciones histórico concretas de un lugar determinado, de un espacio determinado, a la hora de plantearse construir una sociedad distinta al capitalismo y en este caso la construcción del socialismo. Uno no se puede desprender eso. Ahora nos podemos preguntar cómo mantener el socialismo, cómo mantener la justicia social, cómo mantener una distribución equitativa de las riquezas y los recursos en una islita pequeña, 90 millas de la potencia más grande que ha tenido que ha conocido la historia de la humanidad, y que hace 67 años, más de 65 años, estamos bloqueados y hemos sido víctimas de todo tipo de ataques con el objetivo de derrocar, con el objetivo de que desaparezca ese proyecto de soberanía y de justicia social que en Cuba nosotros hemos decidido asumir como socialismo, como nuestro método de desarrollo, como nuestro método de lucha, también por la soberanía nacional. O sea, es una pregunta que siempre hay que hacerse, porque no podemos decir ni tomarle miedo a medidas que hemos considerado osadas en el momento que estamos viviendo. Y ahí me adentro un poco ya más en conceptos y principios de las medidas. Las medidas primero son económicas, o sea, son las medidas económicas y sociales. Muchas veces hablamos, no, medidas económicas, 176 medidas económicas, no. Son medidas económicas y sociales que hemos tomado y hemos decidido implementar en nuestro país. Sí tienen también, ahí compartí ahora algunos compañeros, el documento con las 176 medidas, un programa también que se creó que permite sacar alguna información sobre las medidas, las tendencias, etcétera, que por favor ahí agradecería que se pueda compartir con todos los presentes. Pero es importante tener eso en cuenta. Dentro de las medidas, no solo son medidas económicas, y hay medidas sociales, pero además las medidas económicas que se implementan son dirigidas para crear la necesaria riqueza que necesitamos para poder distribuir con justicia social. La necesaria riqueza que necesitamos para desarrollar nuestro modelo social. Decía Díaz-Canel el otro día en una intervención en el pleno extraordinario del Comité Central del Partido. Nosotros tenemos muy claro la necesidad
de distribuir equitativamente la riqueza con justicia social. Pero si no tenemos riquezas, esa teoría se queda hueca. Si no tenemos riqueza que distribuir, ¿para qué usted quiere un proyecto social donde no tiene riqueza? No puede consolidar ese proyecto social que usted se ha decidido emprender. Y las medidas económicas y sociales que hemos decidido nosotros implementar tienen ese objetivo. Y vuelve la pregunta, ¿cómo lograr generar la riqueza necesaria? Después de 65 años de bloqueo, después de una escalada vertiginosa de la presión y la guerra económica contra Cuba, que inició en el primer gobierno del presidente Donald Trump y a partir del 29 de enero de este año, y ustedes le han dado seguimiento y nos han apoyado y también han entendido lo que ha sucedido, se ha decidido implementar por el gobierno de los Estados Unidos. Es cómo lograr objetivos estratégicos como la protección social, como mantener el ser humano como centro, como respetar los derechos humanos, defender las conquistas sociales que cuestan, las conquistas sociales de la revolución, la educación, la salud, el deporte, la cultura, la seguridad social. Todo eso son cosas que le cuestan al Estado. Pero se necesita generar una riqueza que lamentablemente en la situación de tanta presión económica que tenemos y de tantos obstáculos, y con las medidas que hemos venido implementando ya de hace un tiempo para acá, se necesitaba acelerar un poco estas medidas que son, y es otro principio de este proceso, son medidas que han sido ampliamente debatidas, discutidas y aprobadas por el pueblo. Recordemos que desde el año 2011, en el 6º Congreso del Partido, se aprobaron los lineamientos de la política económica y social de la Revolución. Y sobre la base de ese programa económico y social es que hemos venido nosotros haciendo transformaciones desde el año 2011 hacia la actualidad. O sea, no son las medidas estas una presión a lo que está pasando, no son estas medidas una imposición de los Estados Unidos, ni como se dice o se puede interpretar que le estamos cumpliendo lo que quieren los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos lo que quieren es que desaparezca el socialismo en nuestro país. Los Estados Unidos lo que quieren es volver a colonizar a nuestro país, es volver a decidir los destinos y controlar nuestros recursos y nuestra economía y nuestra sociedad. Eso es lo que quieren los Estados Unidos. Ninguna de estas medidas, por supuesto, le hacen gracia a ellos, porque saben que son medidas que van dirigidas a emanciparnos más. Son medidas que están puntualmente aplicadas según el contexto histórico social que estamos viviendo. No podemos también separar de este análisis cómo se han desmoronado todos los tipos de leyes, códigos internacionales de comercio en esta última etapa. Hay un multilateralismo donde todo el mundo lo apoya, pero pocas fuerzas frustran esta ansia de transformar el orden internacional y que haya más multilateralismo. O sea, de eso tampoco podemos olvidar. Entonces, estamos hablando de un proceso que sí responde primero a la voluntad del pueblo. Esas medidas que compartí con ustedes y que se han venido explicando ampliamente por nuestros medios y por nuestros líderes a partir de la celebración del Congreso, del Pleno Extraordinario del Partido, son medidas adoptadas y aprobadas por la mayoría de nuestra población. Y es un principio de la Revolución Cubana. El pueblo empoderado, el pueblo decidiendo su futuro. Y en esas medidas, por supuesto, que están también nuestros académicos, nuestros económicos, nuestros sociólogos, nuestro pueblo, que ha aprendido desde hace más de 67 años a decidir los destinos de nuestro país. Entonces,
vamos viendo cómo es un proceso que responde lógicamente al momento que estamos. ¿Qué se ha criticado en nuestra dirección del país? Que nos hemos demorado en la implementación de muchas medidas, de estas medidas. Medidas que han sido, como bien decía, aprobadas años atrás. Tal vez para lograr mayor conciencia de la gente, tal vez para preparar mejor el escenario para implementarla. Son medidas que también, como ha dicho Díaz-Canel, muchas a veces no nos gustan y no quisiéramos tomarlas, pero son medidas necesarias porque necesitamos salvar el socialismo en nuestro país. Necesitamos salvar las conquistas de la revolución, mantenerlas, fortalecerlas. Todas las medidas económicas tienen un fin social. No se puede ver meramente con el hecho de mercado, no se puede ver meramente con el hecho de capital. Es que están diseñadas precisamente para generar esa riqueza que podemos nosotros distribuir. ¿Qué si estamos nosotros claros y conscientes? Que va a depender de la capacidad que tengamos las cubanas y los cubanos en nuestro país, de que las medidas que se implementan puedan cumplir el objeto social y el objeto de fortalecer el socialismo por la que se han propuesto estas medidas. Estamos hablando que va a depender del ser humano que pueda entender, comprender y aplicar, implementar de manera correcta estas medidas que nos hemos propuesto. Que como también sabemos, no van a estar exentas de la presión de los Estados Unidos, que es otra cosa de la cual hemos hecho análisis. Y sabemos que va a depender no solo de cómo la implementemos, sino también de la presión de los Estados Unidos y de la guerra económica y de las agresiones de los Estados Unidos contra nuestro país. Va a depender también la correcta aplicación de las medidas. Pudieran venir ahora ante la implementación de estas medidas, sabemos que pueden venir nuevas medidas unilaterales de los Estados Unidos contra actores económicos. Puede venir nuevas medidas unilaterales de los Estados Unidos contra nuestra economía, contra nuestro país. Entonces ahí podemos entonces responder, bueno, si esto pasa así, es verdad que estamos nosotros cediendo y haciendo o cumpliendo la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Para también ser realistas en los análisis que podemos hacer, teniendo en cuenta todas las aristas de la implementación. Y por último, quiero ratificar que las medidas sí son para fortalecer el socialismo. Sí son para fortalecer el socialismo. No, el hecho de que sean medidas donde hay mayor participación de capital extranjero, el hecho de que sean medidas donde estamos dándole posibilidades a todos los actores económicos de manera pareja, por así decirlo, en la participación de nuestra economía. Es que hay una cosa fundamental en el proyecto que tiene que ver con la manera en que se implementen nuestras medidas, con que tengan debidamente todos los requerimientos jurídicos para la implementación, donde no se le dé paso a la burocracia, donde no se obstaculicen acciones que puedan realmente liberar el desarrollo de las fuerzas productivas que ha creado, del capital humano que ha creado la revolución durante más de 67 años. Cuba le apuesta a la preparación de ese capital humano y realmente nos negamos a asumir que por las condiciones tan difíciles que estamos viviendo, por la presión tan genocida a que se nos está sometiendo por parte de del gobierno de los Estados Unidos, nos negamos a pensar que Cuba no tiene derecho a existir, que Cuba no tiene derecho a desarrollar su propio sistema político, su propio sistema económico y social. Estamos conscientes, como decía Fidel en su concepto de revolución, que tanto y de manera muy correcta ustedes han hecho referencia en las intervenciones que me han antecedido. Dice Fidel que no hay fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
y nosotros estamos convencidos de que estamos defendiendo ideas justas. No estamos defendiendo la idea de unos pocos, no estamos defendiendo el interés de un grupito o de un grupúsculo. Estamos defendiendo el interés de una nación. Estamos defendiendo el interés de la mayoría de un pueblo consciente de que las limitaciones y las escaseces y las penurias que lamentablemente estamos viviendo tienen que ver con pagar el alto costo de nuestra libertad, como decía Martí. Hay que estar dispuesto a pagar el alto costo de la libertad o resignarse a vivir sin ella. ¿De qué es una nueva etapa para la revolución? Es una nueva etapa para la revolución. De que nos toca aprender más, de que nos toca profundizar más, de que además, como bien se ha dicho también por la dirección de nuestro país, es un proceso que no está acabado. No es una cosa que ya está, ya esto que acabamos de estas 176 medidas económicas y sociales, ya es la salida de todo. No, no. También tendrán periódicamente su revisión, también tendrán periódicamente su evaluación y se podrán modificar algunas según las condiciones que se vivan, que sean con más recrudecimiento de bloqueo o sea de salir adelante. Podemos tener los dos escenarios. O sea, no hay nada que está escrito en piedra. Siempre le decimos a los amigos, pueden también hacernos sugerencias. Ahora le trasladé, como les dije, los documentos de las 176 medidas. Recibimos sugerencias de amigos. Estamos abiertos a intercambiar, estamos abiertos a modificarlas. Porque ya les digo, no está escrito en un libro. Toda la revolución ha sido el producto también del propio desarrollo que hemos tenido a lo largo de 67 años, que ha estado también, creo que lo dije la otra vez, decía Díaz-Canel, el imperialismo nos ha hecho antiimperialistas. O sea, las agresiones de los Estados Unidos también nos han obligado a nosotros a radicalizar nuestro pensamiento, a radicalizar nuestro proyecto social, a realmente entender la importancia del socialismo como garantía de nuestra independencia y de nuestra soberanía. No van estas medidas. Sabemos primero que no va a ser, no hay una varita mágica que le dé solución a todos los problemas que hemos acumulado durante años, producto es verdad, producto también de cuestiones nuestras internas, de obstáculos que tenemos que derrocar, pero principalmente por la guerra económica que se nos ha hecho durante todos estos años. Es verdad que eso no va a cambiar de un día para otro todo lo que ha sucedido, pero es verdad que no podíamos seguir en la inercia. Pero es verdad que no podíamos seguir detenidos a esperar a que hubiera un cambio en la política de los Estados Unidos. El partido nos ha llamado a resistir y a crear. Y esto es parte de la creatividad. Esto es parte de seguir revolucionando la revolución. Nuestro pueblo ha aprendido a resistir. Y Fidel y Raúl nos han enseñado también a transformar, a crear. Y estamos respondiendo a eso. Y el legado principal que tenemos, se los puedo decir, es el legado de Fidel y el legado de Raúl. La revolución ha pasado por muchos momentos difíciles, no solo después de 1959. Numerosos reveses sufrimos desde que iniciamos nuestra lucha de independencia en el siglo XIX, en el año 1868. Numerosos reveses. Y siempre la revolución ha sido capaz de sobreponerse, siempre la revolución ha sido capaz de ir adelante. Tuvimos el glorioso triunfo de 1959 y en los años de revolución triunfante hemos tenido también importantes momentos de crisis, de enfrentamiento. Y el legado de Fidel, que nos enseñó que el pueblo es el principal conductor de este proceso y es quien decide los destinos de la sociedad que estamos construyendo, es lo que nos ha permitido salir adelante. Estamos optimistas ante las medidas, se los podemos decir. Estamos optimistas, vemos nuevos caminos, vemos nuevas vías de poder realmente, lo que nos decía Raúl, que aquí se hacía referencia en uno de los congresos del partido. Estamos conscientes de que
vamos a avanzar en la independencia también económica, en autosostenernos con nuestros propios esfuerzos. Como decía el concepto, como dice el concepto de revolución, emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Hay agresiones, hay presiones de los Estados Unidos. No cerramos los ojos a eso, pero tampoco cerramos los ojos a que a pesar de esas presiones podemos nosotros en nuestra pequeña isla demostrar que es posible una alternativa de sociedad, demostrar que es posible el triunfo del socialismo, es posible esa emancipación del ser humano. Son medidas osadas, son medidas valientes, como también se han calificado, pero son medidas necesarias y sabemos que si no la tomamos, si no avanzamos, si no nos proponemos cosas novedosas, estamos echando a la borda la sangre de muchas hermanas y hermanos cubanos que nos antecedieron y de muchos amigos de otros países que también decidieron echar adelante y junto con nosotros este proyecto social, y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que ser consecuentes con el legado de nuestros seres, tenemos que ser consecuentes con el legado de los antecesores, de los que hicieron posible este proyecto social que ratifico, consideramos justos, consideramos que no le hacemos daño a nadie, consideramos que estamos ejerciendo el legítimo derecho de un pueblo a decidir su destino y hacer la revolución, que nunca ha sido fácil, y hacer un proyecto social distinto enfrentándonos a la principal potencia extranjera económica que ha conocido la historia de la humanidad, lleva a asumir riesgos, lleva a asumir retos. Y en Cuba, la mayoría de los cubanos que queremos la revolución, que queremos el socialismo, estamos dispuestos a enfrentarlo y a seguir enriqueciendo nuestro proyecto social. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, camarada Mauri, por esta explicación. Y pues bueno, nos adentramos ahora a un espacio de preguntas y respuestas, comentarios. No sé quiénes gusten aquí alzar la mano para preguntar a nuestros participantes, a nuestras participantes. Y pues bueno, comenzamos con la compañera Rebeca González desde Veracruz. Adelante, Rebe. Estaba en Veracruz, luego les cuento. Bueno, ahora yo quiero saludar al heroico pueblo cubano y a sus dirigentes, uno de los cuales está aquí presente. Para mí es toda honra. Quisiera también hacer un pequeño circunloquio en relación con esta valentía del pueblo cubano, esta hazaña del imperialismo que me recuerda mucho la hazaña con la que atacaron a nuestro primer gobierno ¿cómo se llama? No neoliberal, que fue AMLO, ¿no? El coraje tan profundo, sobre todo por tratarse de un individuo que no pertenecía a la élite. El hecho de que Cuba se haya zafado de las garras del imperialismo por haber representado su casino, su lugar de diversión y su punto estratégico para entrar a otros países, no se lo perdonan. Pero nosotros estamos con Cuba. Lo que también quiero decir es esta parte que mencionaba Magda, el avance del socialismo cubano hacia el socialismo como que decepcionó a muchos por el momento, en el sentido de que lo pensaban más fuerte, pero es eso, es lo que decía el compañero Mezcua, es la aplicación del análisis concreto a la sociedad concreta. No podíamos esperar otra cosa, pero me fascina la idea de saber que se está tomando esas medidas, esas 176 medidas. Y tengo una pregunta para el compañero Mauri en el sentido, ¿qué va a pasar con la ingreso de capital extranjero, la inversión extranjera directa? Se tiene previsto que, bueno, hay un bloqueo, que Trump está más rabioso que nunca. ¿Se podrán en realidad despejar este flujo de capitales para darle este impulso a la sociedad socialista?
Esa es mi pregunta nada más. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, compañera Rebe. No sé si hay alguna compañera más. Al compañero Gallegos, adelante. Hola, un saludo, compañero Mauri, desde acá de Alemania. Am, Gracias por la exposición, muy buena. Yo dos preguntitas. ¿Cuáles son las medidas? Usted hablaba de las medidas políticas o digamos sociales, sociopolíticas y medidas económicas, que me parece muy atinado que lo diferenciemos porque creo que ahí también está la base sobre cuáles se parte muchas veces en el juicio de si se hacen o no concesiones, ¿no? Si son concesiones o no. En el caso de China, por ejemplo, vemos que hay apertura económica, pero el Partido Comunista Chino mantiene la dirigencia de la economía en lo general. Am, Esa sería una pregunta. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles de hacer? Las que uno pensaría que son más peligrosas, que cuestan más, porque usted hablaba de decisiones que dolieron, costaron tomarse. Si las sociales o las económicas. Y por otro lado, no es que uno sea un empresario ni mucho menos, pero se ha hablado de que se invita también a personas de todos los países a invertir en Cuba, ¿no? Y a tratar de apoyar al pueblo. A mí me gustaría saber si uno pudiera también hacer una inversión allá. ¿Cuáles serían los canales consecuentes para empezar algún tipo de negocio en Cuba o llevar algún tipo de negocio en Cuba? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería el canal correcto para explorar alguna posibilidad de ese tipo? Gracias. ¿Hay alguna compañera más? O si no, compañero José Mauri, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Siempre las preguntas ayudan mucho incluso a comentar otros aspectos que por el tema tiempo uno no aborda. Óigame, Arturo, ojalá y todos los empresarios y todos los amigos que quieran invertir en Cuba vengan así como ustedes, con tanta claridad del apoyo. Sí, es posible hacer la inversión en Cuba, podemos ponernos de acuerdo. Puedes dirigirte, si estás en Alemania, puedes dirigirte a nuestra embajada y ahí con todo gusto se brindará toda la información necesaria. Una de las transformaciones, por ejemplo, que hablábamos es que antes nos sentábamos con amigos extranjeros y les decíamos, bueno, miren, nuestras prioridades de inversión son en el tema alimento, tema energía, tema medicamentos. Y una de las cosas que hemos decidido ahora es, compañero, que se invierta en lo que el inversor decide invertir. Ya él hará los estudios de mercado y verá si es factible o no en Cuba para su proyecto empresarial, familiar, personal, invertir o no en ese tema. Pero no limitemos nosotros con nuestras prioridades, que son muy legítimas, que son reales. Si queremos generar este tipo de ingresos, si queremos generar esta riqueza, pues que el inversor, no solo extranjero, también dentro de las medidas se ha incluido también los cubanos residentes en el exterior o cubanos que residen en Cuba y tengan también posibilidades de hacer una inversión en la economía cubana, puedan invertir. Entonces, dentro de las medidas también se han flexibilizado las vías para esto. Ya se venía trabajando en procesos para quitar obstáculos y burocracias y procedimientos para aprobar proyectos de inversión en Cuba. Eso es algo que también se ha propuesto estas medidas, seguir agilizando, seguir quitando trabas que permitan, como bien les digo, que cualquier persona que decida invertir en Cuba tenga todas las facilidades y tenga todas las posibilidades de que pueda agilizar el proyecto inversión. Las medidas más peligrosas, tú hablabas, primero no las hemos implementado, o sea, estamos hablando de las que nos hemos proyectado, pero sin duda alguna, las medidas que estamos proponiendo nosotros estamos seguros de que van a aumentar las desigualdades en nuestra sociedad. O sea, no podemos pensar de que un proceso de este tipo va a mantener fíjense, ya después de la caída del campo socialista, eso en Cuba, con las medidas que se adoptaron para enfrentar el periodo especial en los años 90, se acrecentaron las desigualdades sociales. Después hubo un proceso de poco a poco, fuimos recuperando y fuimos estabilizando. Ahora se ha vuelto otra vez
con un nuevo paquete de medidas, ya les decía, desde el primer gobierno de Donald Trump. Y por supuesto que estas medidas van a traer más desigualdades sociales, porque va a haber crecimientos de algunos sectores y otros que lamentablemente no se van a poder favorecer de igual forma. O sea, será un proceso paulatino de poder ir aprovechando ese capital que podamos ir recaudando y que podamos ir acumulando, que puede esa riqueza que se puede ir creando, que se pueda ir distribuyendo dentro de la sociedad. Por eso sabemos que estas medidas, sin duda alguna, son cosas que nosotros no queremos, porque apostamos por la mayor equidad posible, apostamos porque cada cual tenga su oportunidad, cada cual tenga también su beneficio. Y sabemos que un proceso de este tipo, lamentablemente, a corto plazo no va a ser posible. Va a acrecentar desigualdades. Pero entendemos que es necesario pasar por ese proceso para poder entonces ir creando nosotros la base con que el Estado pueda entonces suplir y pueda ir equilibrando la sociedad. Díaz-Canel decía en un momento, habrá medidas en algún momento donde ya hayamos superado una fase determinada y a lo mejor ya se puede suprimir esa medida y se puede a lo mejor sustituir por otra que responda mejor a nuestro proyecto social. Pero en el análisis que hacemos ahora, sabemos que hay medidas que van a acrecentar la desigualdad social. Y la amiga Rebeca, muy interesante con su pregunta. Primero decirle que no es la primera experiencia de inversión de capital extranjero en Cuba. O sea, nosotros venimos con un proceso de eso de los años 90 y demostramos de que es posible que conviva como parte de los actores económicos para el desarrollo social de nuestro país, que conviva nuestra economía con inversores de capital extranjero. Nosotros en Cuba tenemos experiencia de empresas de capital solo extranjero, tenemos empresas mixtas donde participa el Estado también. O sea, hemos también, de cierta forma, hemos venido transitando con este tipo de modalidades y se ha demostrado. Nosotros hemos tenido en Cuba empresas donde se ha demostrado que es posible. Recientemente, no sé si vieron la noticia de que, por ejemplo, la cadena de hoteles Meliá, de tanto tiempo en nuestro país, pero además la había apostado a nuestro país como que era un lugar bueno, un lugar positivo y para ellos era un lugar donde les resultaba también beneficioso para su compañía, para su empresa, invertir en los hoteles en Cuba. Y se demostró más de 30 años en Cuba. Las presiones de los Estados Unidos, por supuesto, hicieron que se retirara. O sea, ahí vemos dónde está la guerra. Por eso les digo que estas medidas también traerán sus sanciones, sus medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos, porque no pueden entender y menos permitir que el proyecto socialista cubano tenga éxito. Y un ejemplo de cómo podemos poner nosotros ese capital, que era otra de las preguntas en beneficio social, bueno, lo que pasó en los últimos años. Las empresas hoy empresas extranjeras que tienen inversiones en Cuba, por supuesto que pagan su impuesto y tienen obligaciones para con el Estado cubano. Y esas son recursos y capital que nosotros ponemos en función del pueblo. O sea, no es que estamos empezando ahora con este tema de la apertura económica. ¿Qué si es nuevo, por ejemplo? ¿Qué si es nuevo? El permitir que cubanos residentes fuera de Cuba y cubanos residentes en Cuba también aporten a la economía. Eso es una medida novedosa que también ha necesitado su proceso de madurez. Uno pudiera decir, concho, pero ahora se vinieron a dar cuenta de eso. Pero siempre no se puede desligar del contexto histórico por lo que ha pasado la revolución. Nosotros recordemos que a principios de la revolución cubana, los que se fueron de Cuba eran los enemigos de la revolución. Eran los enemigos de la revolución, era la alta burguesía que se fue a Miami a esperar a que se cayera la revolución para regresar y seguir viviendo del pueblo, de nuestro pueblo. O sea, la relación también de Cuba con su emigración ha tenido su proceso histórico, ha madurado, es verdad. Desde el año 78, con las conversaciones de la nación y la emigración, un proceso dirigido por Fidel, se comenzó el acercamiento a nuestra migración y ha madurado de una manera tal que hoy la vemos también como una posibilidad de complementar la economía de nuestro país.
y que cubanos buenos, cubanos dignos, cubanos que nos quieren, cubanos que quieren la revolución, cubanos que quieren a su país puedan también venir y contribuir con el desarrollo económico y social de nuestra revolución. Pero eso ha pasado por un proceso de madurez. Ahora uno lo ve a raíz de tantos años y dice, concho, pero ahora sí, pero eso ha necesitado. Y así mismo ha sido. Yo me acuerdo en el año 92, 93, la despenalización de la divisa. Eso fue una de las medidas que Fidel decía que no queríamos que pasaran, porque sabíamos que iban a aumentar las desigualdades sociales. Y sin embargo la tuvimos que hacer porque fue una necesidad histórica. Recordemos que Cuba perdió el 85% de su mercado internacional cuando se cae el campo socialista en la Unión Soviética. ¿Qué país puede vivir? Vaya, pensemos ahora que México, Estados Unidos corte todas las relaciones comerciales con México. Se cae abajo el 85% del comercio de este país. ¿Cómo se va a sobrevivir? ¿Cómo se sobrevive manteniendo la justicia social? ¿Cómo se sobrevive manteniendo el ser humano como centro? ¿Cómo se sobrevive atendiendo la vulnerabilidad, atendiendo los casos sociales? O sea, por eso se hace complejo bien todas estas medidas, porque son medidas económicas para generar más riqueza, pero sin renunciar a nuestros principios. Muy sencillo sería, compañeras y compañeros, bueno, perfecto, en esta fábrica sobran 20 trabajadores que vayan para la calle y que busquen a ver qué empleo tienen, porque hace falta entonces que los recursos se optimicen, se eficiencien para que esta fábrica pueda, por ejemplo, tener un mayor ingreso. Esa no es la política de Cuba. Ahora recientemente se hizo de una información, le puedo compartir el vínculo también para que lo tengan, de cómo se prevé el tema de mantener la seguridad social y la atención a la sociedad por parte de las autoridades cubanas con estas nuevas medidas. Y muy interesante todas las medidas que se explican, muy interesante todos los análisis que se hacen respecto a eso. O sea, uno se da cuenta, queremos salir adelante en el tema económico, pero no renunciamos a que el ser humano se mantenga como centro de nuestras políticas, porque eso es una esencia del socialismo. Eso es lo que quieren los Estados Unidos. Eso es lo que quieren los Estados Unidos, que nosotros tomemos medidas económicas. Bueno, ya el socialismo se fue abajo, no hay garantía, esto es sálvese quien pueda, como funciona el capitalismo. Y nosotros realmente renunciamos a eso. Por eso se hace también más complejo, más difícil, a pesar de la agresión externa, a pesar de todas las cosas que hemos hablado, se hace más difícil también tener un resultado inmediato de esto. Y también es un proceso de aprendizaje. Pero siempre tengan eso en cuenta, y es algo que nosotros defendemos mucho. Sí, la idea es generar más ingresos, sí, la idea es el desarrollo de las fuerzas productivas, pero con el control del Estado, pero de qué manera se regula esa apertura al mercado, de qué manera se regula y no se permite que sea el mercado quien regule la economía, sino pueda también haber regulación a partir de la planificación de la economía y de nuestras líneas principales respecto de cómo conducir la economía de nuestro país, cómo se inserta el mercado y cómo también puede contribuir a nuestros beneficios. Por ahí van entonces las respuestas o lo que le puedo decir a lo que se preguntó. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada Mauri. Y pues bueno, tenemos una segunda ronda de participación. Empezamos con nuestra compañera Tita Miranda, después la compañera Magdalena y después el compañero Néstor. Adelante, Tita. Hola, compañeros. Estimado Mauri, quiero hacerte una pregunta. De acuerdo al nuevo impulso para la economía y el desarrollo social y tener la distribución de riqueza con justicia, yo quiero preguntarte lo siguiente. De acuerdo a la soberanía alimentaria, aquí en este tema pues es dar tierra a los que puedan producirla. Yo quiero preguntarte, ¿qué productos agrícolas en Cuba, de acuerdo al clima y tipo de tierra, podrían producirse en Cuba? Esa es mi pregunta. Sí, adelante, compañera Magdalena. Sí, bueno, yo quisiera
preguntar, me imagino que se toman en base a las relaciones con otros países, a las relaciones diplomáticas, pero bueno, los fenómenos de respuesta del imperio a algunos países socialistas, pues deben ser como un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, Vietnam, pues también fue muy criticado cuando tomó medidas para sacar adelante su economía y tratar de producir la riqueza y el comercio exterior a partir de abrirse a otros países, ¿no? Y también hubo críticas de los izquierdistas con la economía vietnamita. Creo que también Laos tiene un mecanismo para levantar su economía y mantener su sociedad con los principios del socialismo. China, pues, es el ejemplo mayor, ¿no? A pesar de, de partir de una situación económica totalmente adversa, de una pobreza, de una guerra, pues tratar de tomar las medidas necesarias para producir la riqueza necesaria para mantener los programas sociales. Conozco un poco más de Nicaragua y cómo ha hecho a partir de la inversión extranjera con todos los riesgos que representa. Pero bueno, en concreto, mi pregunta es sobre si Cuba, me imagino que sí, ha estudiado todos estos fenómenos en países que tratan de mantener el socialismo. Ucrania, pues ahí tiene a Rusia muy cerca, pero que todos ellos han tomado medidas, pues, para mantener el sistema socialista y todo lo que representa el bienestar de su población. Eso sería mi pregunta, ¿no? Gracias. Mi compañero Néstor. Muy bien, antes que nada, buenos días, buenas tardes a todos. Interesante la intervención y la participación de la compañera Jacobet. Bien, ese resumen dice rescatar la importancia de estas medidas económicas, lo que dice el compañero Cuauhtémoc de la participación tan decidida del Partido Comunista, que es el que ha mantenido esa lealtad y esa fortaleza durante más de 60 años para que el pueblo cubano se mantenga en la resistencia. Los comentarios también de la compañera Malena, de las preguntas de Gallegos, de Eduardo Gallegos y de la compañera Rebeca, me hacen eh, definir una pregunta que parte de algo que escuché del presidente Díaz Canel posteriormente, que salió una nota el 29 de junio, después de cerrar, tengo entendido, el 22 Congreso de la Central del Trabajo. No lo anoté todo completo, pero dice así, y esta es la manera que me da confianza y la oportunidad de preguntarle al camarada Mauri la siguiente pregunta. Pero leo lo que decía, lo que rescató la jornada de ese discurso de Díaz Canel. Se trata, en este caso, de las 176 medidas, y nadie lo dude, de salvar la revolución y sus innegables conquistas sociales, porque no renunciaremos nunca a la aspiración mayoritaria de construcción socialista. Pero para tener justicia social, para mantener y ampliar las conquistas de la revolución en la salud, en la educación, el deporte, la ciencia, la cultura y en otros tantos campos del desarrollo humano, hay que generar y disponer de recursos materiales y financieros, de los cuales se priva cada vez más el Estado cubano para garantizar una justa redistribución. Con el gran escándalo que hace el orangután naranja de la Casa Blanca, esta postura del presidente y del pueblo cubano, porque es la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprueban estas 176 medidas,
Pregunto, camarada Maure, estos cambios que pretende el pueblo y el gobierno socialista de Cuba, ¿tienes en cierta manera una evocación a la evolución de los paradigmas socialistas en China y en Vietnam? Y que en un momento dado, ¿qué tan su logro en un corto o mediano plazo pueden ser positivos en ese aspecto? Y me baso por esas experiencias de Vietnam y de China. No digo Rusia porque ya casi se volvió capitalista. Gracias, compañeros, por escucharme. Muchas gracias, camarada Néstor. Y pues bueno, aprovecho también la mano alzada del compañero Ernesto Guevara para ya después pasar la voz al compañero Mauri y la respuesta, ¿no? Adelante, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros. Yo tengo o sea, me surgen muchas inquietudes y una de las primeras que más ruido me hace es tratando de hacer como un esfuerzo ante esta comparación de las aspiraciones económicos sociales que tiene Cuba bajo esta serie de 176 medidas. Trato de hacer como una comparación entre todos los gobiernos progresistas que han estado en América Latina los últimos 30 años, los que han adoptado políticas económicas y sociales a la inversa, ¿no? Una figura un poco como de que se retrae la economía, tratando de contradecir esta teoría de la dependencia que existe en el mundo. Un ejemplo es México, con el Plan México, uno de sus principales objetivos es alcanzar la soberanía alimenticia, la soberanía energética, la soberanía en la producción de medicamentos, eh, porque reconoce cuál es el riesgo que existe en, alcanzado por depender de otras naciones y de esta manera compenetrar una economía completamente dependiente, ¿no? Bajo esta misma línea de ideas me surgen algunas inquietudes, ¿no? Una de ellas, bueno, solamente un comentario aclarando, si México rompiera relaciones con Estados Unidos, México no sería el único que sería el fracaso. Estados Unidos depende de más del 80% del consumo de lo que le compra México a Estados Unidos. O sea, no hay nadie en el mundo que le compre tanto o que tenga una relación directa con un principal consumidor de Estados Unidos como lo es México. Ni todas las otras naciones en el mundo juntas podrían consumir lo que le consume México a Estados Unidos, ¿no? Solamente para tratar de aclarar que no nada más México tendría una crisis económica, sino también, por la otra parte, Estados Unidos tendría una crisis económica al romper una relación económica con México. Pero regresando a la idea principal, me gustaría preguntarle al compañero Mauri dos cosas, ¿no? Una de ellas, bajo esta serie de medidas que seguramente vienen trazadas en más de 27 materias, que es lo que estaba viendo como cuáles son estas medidas económicos sociales, hay un fenómeno que se está dando en muchos países del mundo que se llama pirámide de reemplazo generacional, ¿no? La pirámide de reemplazo generacional traza la proyección en el tiempo, cómo es que el crecimiento de una sociedad y la distribución de las riquezas, lo cual parece ser una de las principales preocupaciones del mundo y principalmente de los países de América Latina o los países que dependen de las economías globales, si lo han considerado dentro de su proyecto de metas, la preocupación, porque para México es una preocupación latente el tema de la pirámide de reemplazo generacional que se ve directamente relacionada con la seguridad social del país, del Estado en particular, ¿no? Hay más viejos jubilados, más gente adulta ya jubilada y cada vez hay menos jóvenes que están trabajando para producir la riqueza. En base a esto, es una primera pregunta. Dentro de este planteamiento de esta serie de medidas, ¿han considerado
el proyecto a una perspectiva de cuántos años, ¿no? Una proyección temporal, a cuántos años poder alcanzar una estabilidad económica que yo entiendo, me queda claro que está fundamentada desde una economía productiva, no desde una economía especulativa, que esta es también otra característica que yo identifico. Esa es la primera. El concepto de pirámide de reemplazo generacional, Cuba ya lo tiene en mente porque es un fenómeno que se da en todo el mundo, principalmente en países que dependen de la economía global. Y el segundo, ¿cómo contener a una ideología postcolonial cuando se abre al mundo, cuando una de las principales vías para compenetrar un Estado es principalmente esa, la apertura al mundo, la apertura a una ideología capitalista, la apertura a una ideología postcolonial, la apertura hacia una economía aspiracionista? Yo creo que esas serían las dos principales preguntas, ¿no? Y muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Ernesto. Y pues bueno, compañero Mauri, estamos ávidos, creo, de respuestas en esta sesión y pues bueno, le damos la palabra. Bueno, reiterando las gracias de la pregunta, hay preguntas que por supuesto no tengo respuesta por análisis que se han hecho en Cuba. Yo lamentablemente no estoy en Cuba, pero de todas maneras traslado la percepción de lo que considero al respecto. Miren, una de las cosas que se ha tenido en cuenta, como bien decía Ernesto, tiene que ver con el tema de las generaciones en Cuba. Cuba es una población envejecida. Nosotros tuvimos un fenómeno muy interesante, la propia emancipación del pueblo hacia la construcción de la sociedad, la emancipación de la mujer, trajo también transformaciones en el tema del reemplazo generacional en nuestro país. No es un problema de ahora, es un problema que venimos analizando hace un tiempo. Nuestra sociedad ha ido envejeciendo. Ya hoy para una mujer la prioridad no es tener hijos. Para una mujer primero, lo principal es tener un espacio en la sociedad, hacerse profesional, desarrollarse profesionalmente y crecer también dentro de la sociedad. Y bueno, si antes, a lo mejor antes de 1959, habían familias que tenían 15, 12 hijos, principalmente en las zonas rurales. Ya hoy en Cuba, nosotros llegamos a tener, el último dato que recuerdo, era 1, y tanto hijos por mujer en Cuba. O sea, que se ha reducido muchísimo el reemplazo, o sea, la natalidad y el reemplazo generacional. También, por supuesto, que han incidido las condiciones económicas. Ya se piensa mejor ante condiciones tan difíciles. También las familias se planifican mejor y dicen, bueno, tenemos condiciones de tener 2 hijos. Bueno, vamos a tener un hijo, no tenemos condiciones para 2 también. El tema de las agresiones y el tema económico ha incidido también en esto. Y un fenómeno que se ha, sin duda alguna, y no se puede obviar, es el tema de cuántos jóvenes también han emigrado buscando mejores posibilidades por las presiones económicas. O sea, la sociedad ha tenido transformaciones principalmente en esto. Muchas de las medidas, y cuando si pueden ver este material que les decía de los temas económicos, de los temas sociales, cómo se están asumiendo en todas estas medidas, se van a dar cuenta de cómo se ha tenido en cuenta cómo atender esta situación generacional que tenemos en nuestro país. Es verdad que no hay un equilibrio entre la población que se envejece y se jubila y la población joven que se incorpora en edad laboral a los diferentes puestos en nuestro país, laborales quiero decir. Y entonces es una cosa que también hemos atendido y están en correspondencia, y las medidas van dirigidas también a nuestra situación demográfica. O sea, cómo incentivar que se queden los jóvenes en el país haciendo su futuro y su proyecto, cómo atraer también jóvenes cubanos que viven fuera de nuestro país, que puedan tener también proyectos en Cuba, que puedan también acompañarnos. El tema de los cuidados, cómo se le da la atención y la seguridad social a las familias que en su mayoría tienen un alto peso en el tema de los cuidados
¿Qué pasa con las madres que tienen más hijos, que son cabezas de familia, como le decimos nosotros, y tienen 2, 3 hijos que atender? O sea, son particularidades sociales que van dirigidas precisamente a poder atender la situación demográfica que tenemos y, por supuesto, ir transformándola en la medida de las posibilidades, que se creen mejores condiciones en Cuba, por supuesto, ir transformando esta realidad demográfica, pero por supuesto que lo tenemos en cuenta. O sea, en Cuba, de una sociedad donde se hizo una revolución en todo lo que fue la transformación del ser humano, tenemos hoy una realidad producto también de países de primer mundo. En muchos países de primer mundo esto es un problema, el tema del reemplazo generacional, principalmente en cómo aumenta la población de edad con edad de jubilación y cómo han disminuido también los nacimientos. Y hay políticas también que se están determinando y se podrán enriquecer en la medida que tengamos mejores condiciones para poder atender este fenómeno. Creo que dos personas preguntaron sobre el tiempo en que por nosotros podamos ver ya mejoras y que realmente esto tenga un avance. Yo decía en la exposición que hay 2 fenómenos. O sea, va a depender del tema de la implementación por parte nuestra, de que se implemente correctamente con todo el debido control necesario, los temas jurídicos, toda la cuestión que depende del ser humano en Cuba para poder implementarlo de manera correcta, ordenada y que tenga los resultados que nosotros queremos. Pero también va a depender del escenario internacional. O sea, nosotros no podemos quitar esa variable. O sea, no depende solo de los cubanos la implementación exitosa de las medidas. Hay un peso importante en lo que hemos hablado, que estas medidas no estarán exentas de estar seguidas por nuestros enemigos y también tratarán de, en todo lo que puedan, obstaculizar y tratarán también de impedir que las medidas tengan una implementación correcta y puedan llegar a su causa. O sea, no las mismas medidas, óigame, el decreto presidencial firmado el 1 de mayo es totalmente para ahogarnos y aislarnos completamente de todo el sistema comercial internacional y financiero. O sea, va dirigido a sancionar a todas las empresas, personas, bancos, entidades que tengan relaciones. Fíjense qué interesante está esto. O sea, vamos a suponer que nosotros tenemos relación con un banco que tiene operaciones financieras con Cuba, un banco de un país, de un tercer país, un banco europeo, y que ese banco no tiene ninguna relación, ni ninguna sucursal, ni nada que depende de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos el decreto presidencial dice que puede sancionar a todas las entidades en Estados Unidos que tengan relaciones con ese banco. O sea, fíjense hasta dónde ha llegado el nivel de querer asfixiarnos y querer cortar todas las fuentes de relaciones comerciales y económicas que puede tener cualquier país del mundo, que además en este mundo tan globalizado es imprescindible. Ningún país por sí solo puede. Ninguno, y busquemos. Hasta los más poderosos siempre necesitan importar, siempre necesitan tener relaciones, siempre necesitan tener comercio. O sea, lo que se nos está sometiendo en esta escalada vertiginosa de las presiones y de la guerra económica es considerable y dirigido a cortar todo esto. Bueno, esto por supuesto que va a generar interés de empresarios, va a generar interés en gente que quieran invertir en nuestro país. Bueno, eso tiene que ver también con cómo ha cambiado el mundo internacional, cómo se viola la soberanía de muchos países, también con las medidas que se le aplican a Cuba. O sea, va a tener que ver también cómo evolucione el escenario internacional en favor de que Cuba pueda, nuevamente, repito, ejercer su libre derecho a desarrollarse por sí mismo, sin la dependencia de los dictados de los Estados Unidos. Nosotros somos una nación soberana. ¿Hasta cuánto el mundo tolerará eso? Ahora el día 7 aprovecho, el día 7 de julio, el próximo martes, va a haber una sesión en la Asamblea de las Naciones Unidas. Nuestro canciller denunció la semana pasada que habían instrumentos, cartas, documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos presionando a los gobiernos soberanos de este mundo para que no permitieran que se realice la reunión y para que no hablen en favor de Cuba o en contra de las medidas que se le ha aplicado. O sea, tenemos conocimiento de eso. Fue una denuncia que hizo nuestro canciller. O sea, que la guerra que se nos hace es real. La guerra que se nos hace es en serio.
No es una cosa simple, no es una cosa que no, solamente no. Es que en todos los ámbitos se busca aislar a nuestro país, en todos los ámbitos se busca ahogar las posibilidades y las capacidades que tiene nuestro pueblo para defenderse y echar adelante. Y ellos saben que una victoria de Cuba en la ONU determina, porque se aíslan nuevamente, como ha pasado en más de 30 veces que se ha sometido ese tema a votación en las Naciones Unidas. Y también, por supuesto, los convido y los invito a que puedan acompañarnos, darle seguimiento al momento y poder participar y poder compartir con todos estos temas de la posición del mundo ante este genocidio contra Cuba. Por eso no podemos decir qué tiempo nosotros podemos ver que puedan haber mejoras, porque lamentablemente no solo depende de nosotros, tenemos la fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos obstaculizando todas las medidas, que no es nuevo. Nosotros las medidas que hemos tomado del 2011 para acá también han tenido el obstáculo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora se hace mucho más evidente de una forma muy abierta, porque ya ellos ya no tienen elementos para ocultar esa guerra contra Cuba. Ya no saben de qué manera, como decía Trump, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con ellos, no tienen dinero, no tienen petróleo, solo nos queda entrar y destruir el lugar. O sea, ya no tienen que otra herramienta, ya no les importa ni ocultar el bloqueo, ni decir que no, ni decir que eso es un problema de Cuba. No pueden, porque ya ellos están decididos totalmente a acabar con la revolución. Y bueno, sabemos que estamos también de las amenazas de agresión militar que hemos recibido, y saben ustedes muy claro la respuesta de nuestro pueblo con respecto a esta decisión, que por supuesto no quisiéramos que ocurriera jamás. Sí, por supuesto que hemos estudiado, lo ha dicho nuestro presidente, hemos estudiado las experiencias de otros países en su proceso de construcción al socialismo. Podrá parecer reiterado, pero ninguno de estos países está bloqueado. O sea, todo tipo de análisis. Por eso yo insisto en la importancia de tener en cuenta la realidad histórica concreta en que se desenvuelve cada país. O sea, ningún país, ni Vietnam, ni China, que han tenido éxito, han logrado avanzar, tienen la presión y la guerra económica a la cual nosotros estamos sometidos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Hemos tomado de sus experiencias, de algunos de sus proyectos, según también nuestros intereses. Y estamos también, estas medidas que se han adoptado tienen que ver también con estas experiencias que hemos intercambiado de manera fraterna, como caracterizan las relaciones entre nuestros partidos, entre nuestros pueblos. Son pueblos amigos, y hemos tenido espacios muy interesantes. Desde hace muchos años hemos tenido espacios muy interesantes de intercambio. Hacemos valoraciones de ambas partes de las situaciones, de la construcción del socialismo, y ha enriquecido, cómo no, la experiencia, y sobre esa base muchas de las cosas que hemos implementado o hemos decidido empezar a implementar a partir de ahora de esta nueva propuesta de las medidas económicas y sociales tienen que ver también con esos procesos y espacios de discusión y de intercambio que hemos tenido con estos amigos. Bueno, ya hablé y nosotros hemos decidido declarar la soberanía alimentaria en las nuevas medidas se declara la soberanía alimentaria como una situación de seguridad nacional. O sea, estamos abocados de manera urgente a poder revertir el tema de la soberanía alimentaria en nuestro país. Hemos venido implementando programas de conjunto también con organizaciones de las Naciones Unidas. Tenemos proyectos muy interesantes de inversión extranjera en Cuba con el tema de la soberanía alimentaria, que pueden ir dando poco a poco también sus resultados. Y nosotros, la agricultura, a veces el otro día conversábamos con unos amigos, el tema ningún país desarrolla la agricultura por sí solo a la usanza de hace 100, 200 años atrás. O sea, todo rendimiento, y hay técnicas, todo rendimiento de una porción de tierra, 1 hectárea, siempre tiene incorporado fertilizantes, siempre tiene incorporado maquinarias modernas, siempre tiene incorporado un grupo de cosas que, por supuesto, humanizan el trabajo del campo y también
hacen que sea más eficiente. En todas esas áreas del tema alimentario, no solo de la siembra de la tierra, sino también en cómo incorporarle también a la actividad agrícola y de producción de alimentos nuevas técnicas, nuevas experiencias y maquinarias y insumos que se necesitan para esta actividad, para nosotros es de vital importancia y tiene una prioridad en todo este amplia gama de medidas que hemos nosotros decidido. Nosotros creemos que es posible, se lo digo, estamos optimistas en que es posible avanzar de esta manera. A pesar de que sabemos que podemos ser víctimas de nuevas medidas, a pesar de que sabemos que no se nos va a quitar la bota de los yanquis de aquí, de tratar de asfixiarnos, nosotros consideramos que tenemos el derecho de seguir defendiéndonos. Y lo otro muy importante, y reitero, era el tema de no quedarnos de brazos cruzados. Nunca ha sido la revolución, nunca se ha quedado de brazos cruzados esperando a que alguien decida desde afuera ver qué hacer. No, nosotros somos suficientemente capaces para poder salir adelante con nuestros esfuerzos, y hacia ese camino vamos. Creo que más o menos, y por supuesto, mucha participación popular. Cómo mantener la ideología socialista ante estas nuevas influencias de otras experiencias económicas, de actores económicos, otras formas de hacer que a lo mejor se alejan o no tienen que ver con nuestro proyecto. Bueno, es también el tema de la participación popular, de que se pueda. Nosotros, por ejemplo, decía Díaz Canel el otro día, nosotros hablamos de actores privados cubanos, pero compañeros, las empresas privadas cubanas son empresas hechas por gente revolucionaria. O sea, no podemos pensar de que el hecho de que ahora yo soy un cubano que vive en Cuba, que tengo una MIPYME, no, yo soy un capitalista. No. Ese es un cubano que está formado en nuestras escuelas, ese es un cubano que defiende el proyecto. Y apostamos también a que con su proyecto, con su proyecto económico para ayudar a la economía, también pueda incorporarse y fortalecer la economía social. Eso nosotros no lo vemos divorciado, porque es la empresa socialista, es ese cubano crecido en Cuba. Los habrá que tengan otras mentalidades, los habrá que vengan con otras cosas, esas cosas habrá que enfrentarlas. No podemos cerrarnos a eso, no podemos tener temores, porque hay una realidad. Tenemos que salvar la revolución, que es nuestra prioridad. Tenemos que salir adelante con nuestros recursos, tenemos que desatar, que es una cosa que se viene trabajando hace tiempo, no es de ahora, el desarrollo de nuestra fuerza productiva, ese capital humano que ha creado la revolución tan valioso, que pueda haberse desplegado en todo lo que es el desarrollo económico y social de la nación. Y nos va la vida con eso. Y cuando uno está en una situación tan compleja, tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer. Y sobre esa experiencia ir avanzando sin perder, por supuesto, nuestras conquistas y nuestro proyecto de sociedad socialista. Muchas gracias, camarada José del Mauri Toro, consejero político de la Embajada de Cuba en México. Y pues bueno, no viendo manos alzadas, me gustaría pedirle a la compañera Jocabed, a la compañera Magdalena o al mismo compañero Mauri, pues quizás algún comentario final para ir cerrando esta sesión de nuestra escuela de cuadros. Y pues el compañero Amezcua tuvo algún detalle ahí con su conexión a internet, por lo que en la sesión de la próxima escuela de cuadros, el próximo domingo, lo conoceremos ya a inicios de esta semana, ¿no? Pero no sé si las compañeras o el mismo compañero Mauri quieran hacer una intervención de cierre y ya con eso terminamos esta sesión, ¿no? Adelante, compañera Magdalena. Bueno, pues agradecerle al compañero José Ángel Mauri del Toro, secretario político de la Embajada de Cuba, pues esta exposición que sin duda van a quedar muchas interrogantes. Quisiéramos saber de cada una de las medidas tantas cosas, pero me parece que la visión que nos ha dado sobre el por qué y el que van a dar seguimiento a cada una de las acciones que se tomen, es toda una seguridad, puesto que además creo
que con lo que aprendí en Cuba, las ciencias políticas, la política es una ciencia y como ciencia se trata. Entonces, los fenómenos en Cuba se les da un seguimiento así, científico, de tal manera que se ven los resultados y que con ellos se toman las siguientes acciones, modificaciones o se continúa con las medidas que se han definido. Y me parece también que tenemos, yo creo que una tranquilidad en cuanto al proceso revolucionario cubano, en cuanto a su camino socialista y en cuanto a su defensa, sabiendo que el gigante bélico está enfrente, pero también sabiendo que dentro de la fuerza que tiene el pueblo cubano y su gobierno, están prestos a cualquiera de las acciones que siga tomando el gobierno norteamericano. Y sin duda, pues seguirán con sus presiones y sin duda la solidaridad internacional y del pueblo de México, del Partido Popular Socialista de México, continuará y veremos de qué maneras podemos hacer efectiva la solidaridad con Cuba y su revolución. Y pues muchísimas gracias también a todas los que participan en esta escuela de cuadros, porque creo que si no estamos constantemente informados, pues realmente somos víctimas de estas corrientes de desinformación que lo único que quieren es confundirnos y hasta alejarnos de nuestro hermano pueblo cubano. Y pues muchísimas gracias a todos, a todas, y gracias a todos los que hacen preguntas y participan, porque eso enriquece mucho más esta escuela de cuadros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Malena. Compañera Jocabet, nos dice si quiere comentar algo, alguna invitación. Sí, compañero Nael, muchas gracias. Primero que nada, agradecer al compañero Mauri por darnos tan brillante exposición y explicación sobre estas medidas que nos dieron más claridad y decirle a los compañeros que hoy más que nunca tenemos que respaldar al heroico pueblo cubano y a su revolución y por eso pues vamos a salir a marchar el día 26 de julio. eh, vamos a ir desde el hemiciclo a Juárez en el antimonumento hasta la ex embajada yanqui. Entonces, es muy importante nuestra participación, muy importante que respaldemos al pueblo cubano y el 26 de julio a las 10:30 de la mañana vamos a salir. Es importante que participemos todos y también recordarles que el 17 de julio es el baile anual que se hace también en celebración al 26 de julio y si alguien quiere boletos, háganmelo saber, por favor. Que todos pasen bonita tarde. Patria o muerte. Esperemos, camarada. Pero, Vencemos. Mauri, ¿algún comentario final antes de cerrar la sesión? Seguimos, seguimos construyendo el socialismo. Es lo que le quiero trasladar. Seguimos construyendo el socialismo. Hoy más que nunca, la mayoría del pueblo cubano está convencido que ese es el camino para nuestro país. Y esto es parte de ese camino tortuoso, por así decirlo, de enfrentarnos a poderosas fuerzas que quieren impedir la construcción de ese camino soberano independiente. Y ratificarles la confianza de que contamos con su apoyo, contamos con ustedes, todo lo que ustedes también desde su capacidad y estudio puedan también trasladarnos. Saben ustedes que estamos siempre abiertos al intercambio y a conocer sus criterios, sus opiniones y que sin duda alguna formarán parte, como lo ha sido en la historia de la revolución, también los criterios de amigos de otros países del fortalecimiento de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio. Muchas gracias, camarada Mauri. Y pues bueno, antes de finalizar la transmisión, me gustaría saludar los comentarios en el Facebook de nuestra página del Partido Popular Socialista de México. Alfonso Cortés nos comenta saludos desde Tecate, Baja California.
Leticia Rincón Velasco nos comenta, buenos días, estimados y estimadas compañeras. René Flores nos comenta, apoyo total a los comunistas donde sea que estén. Saludos desde la URSAL y la Red de Cooperativas Comunistas. Edgar Trejo Gudiño nos comenta, saludos camaradas. Y Toc Oro nos comenta, saludos desde El Mante, Tamaulipas. Y pues bueno, con estos saludos pues ya finalizamos esta sesión de nuestra Escuela de Cuadros, esperando su asistencia el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo tema de interés y de profundidad para, como decían nuestras compañeras, ir preparándonos más cada día para la lucha internacional, nacional, nuestra lucha de clases, ¿no? Nos vemos y pues bueno, también los invitamos a volver a revisar estas intervenciones en nuestra página de YouTube, que más tarde subiremos esta sesión a esa plataforma. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Saludos. No festejen demasiado, ¿eh? Poquito.